libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. La Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Reinará con majestad mil años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presenta Lo que sientas hablar con los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate. Ricardo Claudio, Levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Aleluya. Gloria al Rey. Preparando tu corazón para que puedas recibir palabra de Dios en este día. Palabra que nos abre el entendimiento y nos permite conocer las cosas que están ocurriendo conforme a la palabra profética. Durante muchos años habíamos predicado tantos detalles en relación a palabra de edificación, palabra de vida espiritual, palabra de sanidad interior, palabra de guerra espiritual. Pero de pronto el Señor abre el entendimiento de pasajes que seguramente estaban apolillados y están apolillados en tantas Biblias, pero que de pronto ahora cobran vida, porque de pronto el Dios eterno derrama luz para que podamos conocer su palabra. Ahí donde estás, cierra tus ojos y levanta tus manos en alto y ora conmigo de todo corazón en la presencia del Dios eterno, en la presencia del Dios de Israel, y entres al lugar santísimo por el camino vivo y nuevo que nos ha abierto a través del velo que ha sido rasgado. Esto es de su carne muerta,
siendo crucificada en la cruz del Calvario, permitiéndonos acceso directo a su presencia. Cierra los ojos, simplemente necesitas cerrar los ojos. Simplemente necesitas pensar en Él con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Disipar todo pensamiento ajeno a su presencia, para que puedas entrar al lugar santísimo y puedas empezar a hablar con Él a través de esta oración. Oremos juntos. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de tu trono para adorarte, Señor, para exaltarte por sobre todas las cosas. Dios eterno, queremos bendecirte ahora, queremos glorificarte ahora, Señor, y tu gloria sea revelada ahora en nuestro interior por el conocimiento de tu palabra, revelado por tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos permita conocer lo que está escrito, Señor, para que podamos poner en orden las cosas como tú lo haces desde que estableciste el pueblo antiguo, para así poder anunciar lo que viene y lo que está por venir. Señor amado, toma mi vida, toma mi alma ahora. Hazme entender, hazme discernir. Mi corazón está dispuesto, Señor. En el nombre de Jesús yo te clamo y toma autoridad en este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, sobre toda fuerza espiritual demoníaca que quiere impedirme que reciba esta palabra. Los saco ahora, los echo fuera ahora, los salen ahora, fuera. En el nombre de Jesús, salen ahora, fuera. En el nombre de Jesús, aspira el Espíritu Santo de Dios y exhala toda carga de opresión, todo peso en el espíritu, todo peso en el alma. Exhala en el nombre de Jesús. Son fuerzas espirituales que oprimen, pero que podemos vencerlas a través de la oración en el poder de la sangre de Cristo, fundamentado sobre la obra que Él consumó por nosotros en la cruz del Calvario. Allí donde estás, sigue orando conmigo. Señor eterno, Dios amado, quiero darte gracias por este momento. Habla mi vida, Señor, habla mi corazón. Gracias, Rey. Gracias, Señor Santo. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Yo te ruego que abras tu Biblia en un pasaje que habíamos empezado a compartir, pero que es necesario poder ampliar más detalles en relación a todo lo que vivimos en este tiempo final. Joel capítulo 2, verso 28 al 32. Y los versos que siguen, es decir, el capítulo 3, verso 1 hasta el verso 6. Intentamos llegar. Hay mucho que compartir del capítulo 3 del libro de Joel. Palabra abierta, palabra pura, palabra clara para muchos que siguen de cerca las noticias de Israel, reloj de Dios, a través de la radio y la televisión. La palabra del Dios eterno, la palabra del Dios de Israel, del verbo de vida en Cristo Jesús, dice así: y después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu Santo en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Yo soy el que soy. Y todo aquel que invocare el nombre del Yo soy el que soy será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yo soy el que soy. Y entre
el remanente al cual Él habrá llamado. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. Amén. Pueden tomar asiento. Muchos no tienen presteza para poder manejar las escrituras y deben entrenarse en su casa para no perderse mientras vamos predicando, utilizando muchas citas bíblicas que son importantes para que se pueda comprender claramente el mensaje profético, el fin de los días. Si no tienen la presteza todavía, aunque ya deberían haberlo logrado, y si no, proponerse para hacerlo, pueden anotar rápidamente las citas bíblicas y prestar atención a todo lo que vayamos compartiendo, para que no se pierdan, porque el enemigo quiere que se pierdan. El enemigo quiere que se extravíen y reciban el 1% de lo que verdaderamente se da desde este púlpito. Y es necesario por ello de que presten toda atención y que puedan recibir esta palabra en el Espíritu, porque nos habla, nos advierte, nos exhorta, nos avisa, para que no nos sorprenda aquel día como ladrón en la noche. Porque nosotros no debemos ser de la noche ni de las tinieblas, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Amén. El Señor no hace nada si nos revela primeramente a sus siervos. Y nosotros somos sus siervos. Ustedes son parte de esta obra, y ustedes deben recibir esta palabra para poder llevarla donde el Señor les lleve, donde el Señor les ponga, y de esa manera puedan ser instrumentos de su gloria, y puedan dar profecía, y puedan predicar profecía, y puedan pregonar profecía, y puedan hablar palabra profética, y que su vida sea solamente anunciar la venida del Señor con la palabra profética. Amén. Es lo que el Señor quiere de todos y cada uno de aquellos que forman parte de esta obra, de este ministerio. Ahora comprendemos al pasar de los años porque nos había guiado a poner justamente en el nombre de la personería jurídica, y por supuesto nunca hubiéramos pensado ni siquiera ponerle un nombre, pero por efectos de personería era necesario poner un nombre. Cristo viene, y es lo que justamente hacemos. Anunciamos la venida de Cristo, anunciamos la venida del Señor. Juan el Bautista anunció su primera venida, amén, utilizando la palabra profética de los profetas del Antiguo Testamento. Ahora todos y cada uno de nosotros, y como seguramente el Señor está usando en miles de vidas alrededor de todo el mundo, el Señor nos utiliza para que prediquemos no su primera venida, sino su segunda venida, utilizando la palabra profética, la palabra de los profetas del Antiguo Testamento, y podemos mostrar claramente al mundo que vivimos días finales y podamos poner en orden todas las cosas como Él las ha establecido ya desde el tiempo antiguo, para que así podamos anunciar lo que viene y lo que está por venir. Habíamos hablado ya respecto de la predicación de Pedro el día de Pentecostés, el día que vino el Espíritu Santo. Pedro empezó a hablar palabra profética, y nosotros hemos podido ver claramente la palabra profética, de qué manera se iniciaba el tiempo de la gracia, de qué manera se iniciaba el tiempo, la edad del Espíritu Santo, la dispensación del Espíritu Santo. Y por supuesto también habíamos podido ver de qué manera en un solo mensaje Pedro predicaba
utilizando la palabra profética de Joel, la manera en que terminaría la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo. Y es como habíamos hablado, la apertura del sexto sello. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor, dice la Escritura en el verso 31 del profeta Joel, en el capítulo 2. Grande y espantoso, porque es un tiempo terrible, es un tiempo como nunca antes ha ocurrido sobre la faz de toda la tierra, desde que el hombre está sobre la faz de la tierra. Y es lo que anunciamos desde este lugar: un tiempo terrible, grande y espantoso, un terrible holocausto, mucho más terrible que en el tiempo de Hitler. Es una maldad incrementada al extremo. Es justamente lo que está profetizado en la Biblia. Y por supuesto la palabra nos habla de que en aquel tiempo, en aquellos días, los días finales, los días en que esté terminando esta dispensación de la gracia, esta dispensación del Espíritu Santo, en el verso 1 del capítulo 3 del profeta Joel, en aquellos días, dice, y nos sitúa exactamente en el tiempo. En aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Y ahí nos detenemos y nos sitúa en el tiempo que vivimos, porque son miles de judíos que van retornando de todas las naciones donde Él los había dispersado, donde habían sido dispersados. Vuelven y vuelven de las naciones, vuelven de cada una de las naciones del planeta. Tengo alrededor, sin exagerar, alrededor de unos 5 centímetros en hojas que claramente especifican de qué manera los judíos están retornando de cada rincón de la tierra, de cada nación de la tierra. Y también nos dan los datos de aquellos que todavía permanecen, pero que cuántos se han ido retornando desde 1989 a la fecha, y suman miles y miles. Los judíos están retornando, la cautividad está volviendo, amén, está volviendo a Israel. Es porque vivimos días finales, vivimos ese tiempo final. Y es justamente lo que nos habla la Escritura en Deuteronomio, en el capítulo 30, el verso 1 hasta el verso 5, cuando nos dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado, yo soy el que soy tu Dios, y te convirtieres al yo soy el que soy tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces yo soy el que soy hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido. Yo soy el que soy tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá. Yo soy el que soy tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver. Yo soy el que soy tu Dios, a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Es el tiempo de la profecía, amén, porque esa tierra es la tierra del Estado de Israel, tierra que será tuya. Está profetizado y se está cumpliendo. Y es lo que nos sitúa el profeta Joel para los días finales, en que está por terminar la dispensación del Espíritu Santo, la dispensación de la gracia que vivimos. En aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, el verso 2 añade: reuniré a todas las naciones, y las haré descender al valle de Josafat. Y habíamos hablado al respecto. Es justamente cuando todas las naciones se van a reunir en batalla, no para pelear entre ellas, como alguna vez podríamos haber pensado, tal vez pelear por el agua. Los reyes del sol naciente, las confederaciones del lejano oriente, de Japón, China y todas las confederaciones que ya se están formando en guerra contra las otras naciones del mundo en función del agua. Pero no,
palabra es clara. Nos dice claramente que las naciones van a pelear contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. De tal manera que las naciones se van a reunir en el Armagedón, en el valle de Josafat, o en el valle de Megiddo, como le llamó el profeta Juan, el apóstol Juan. Allí es donde se van a reunir cuando se derrame la sexta copa de la ira. Y eso lo habíamos visto ya, Apocalipsis 16, verso 12 al verso 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del sol naciente. Oriente, seguramente dice muchas Biblias. En el original griego habla de Anatoles Helio, que significa sol naciente. Anatoles naciente, Helio sol, sol naciente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, dice el Señor. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el valle de Megiddo. El profeta Joel le llamó el valle de Josafat, y como dice más adelante, el valle de la decisión. Es el valle que está allí al norte de Israel, en territorio judío. Allí es donde se van a reunir todas las naciones, y estar ahí cuando estén ya preparadas todas las naciones, yendo ya al lugar de conflicto, como ocurrió en la guerra del Golfo Pérsico. Tropas multinacionales llegando de todas partes del mundo para poder pelear contra el Cordero esta vez, porque en la guerra del Golfo era para pelear contra Babilonia, para luchar contra Babilonia, pero esta vez es para pelear contra el Cordero. Cuando se estén dando todo este movimiento de tropas, aquellos que se hayan quedado en la gran tribulación tendrán que estar pendientes, porque la cosecha final estará presta. La cosecha final estará presta. Por eso el Señor les dice: he aquí yo vengo como ladrón. Para aquellos que estén en la gran tribulación, para aquellos que no hayan participado de la cosecha inicial, de las primicias, de aquellos frutos que maduraron primero, el Señor les habla y les dice: bienaventurado, dichoso, gozoso el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Porque solamente los vestidos de ropas blancas van a poder estar en su presencia en la cosecha final. Amén. Esa será una señal clara, y por supuesto que tendrán que tomarla en cuenta. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, allí en el valle de Josafat. Y como nos dice la escritura, el profeta Joel nos da más detalles en el verso 2. Y allí dice: entraré en juicio con las naciones, con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Todavía debemos comprender, conforme ya lo habíamos predicado anteriormente, inclusive ya utilizando los primeros 2 capítulos de Joel, de que el pueblo judío ha de sufrir mucho cuando se quite el continuo sacrificio en el tercer templo judío. Muchos serán perseguidos, y la tierra de Israel será repartida entre las naciones. Las naciones hollarán la ciudad de Jerusalén por 42 meses, por 3 años y medio. Y allí el hombre de pecado, el hijo de perdición, ya con la bestia adentro, estará en el lugar santo, en su trono, reinando sobre toda la faz de la tierra. Y como nos dice la palabra, es cuando van a esparcir nuevamente al pueblo judío. Aquel pueblo que se resista, lo van a esparcir. Van a tener que huir. El Señor Jesús habló: cuando veáis en el lugar santo a la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Los que estén en Judea, huyan a los montes. Amén. Y nos habla y nos da todos los detalles
el pueblo judío nuevamente perseguido, dispersado, y muchos caerán prisioneros, justamente por esa situación terrible, terrible. Ya cuando empiece ese tiempo terrible en que el hombre de pecado invada la ciudad de Jerusalén, al mando de tropas multinacionales, entre ellas principalmente la nación del norte, poderosa, profetizada por Jeremías en el capítulo 6, verso 22. He aquí se levantará en los confines del norte una nación grande, y es justamente los Estados Unidos de Norteamérica, y conjunciona con la profecía de Daniel capítulo 8, el lugar de donde tendría que salir el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, el séptimo rey o la séptima cabeza, que a su vez también ha de ser el octavo rey, el hemisferio norte occidental. Y es cuando ha de haber terrible persecución y esparcimiento sobre el pueblo judío. Y es lo que va a ocurrir, como nos dice el verso 3. Por eso se le llama el tiempo de angustia de Jacob. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Esto no es que ha ocurrido en el pasado simplemente, si bien ha ocurrido por supuesto, pero esto nos está situando, esta palabra está situada en aquellos días, en aquel tiempo en que vuelvan de la cautividad, amén, en que retornen a la tierra de Israel. Nuevamente sobrevendría una terrible persecución, nuevamente serían esparcidos. Es el tiempo de angustia de Jacob. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y los niños serán cambiados por una prostituta, y las niñas por una botella de vino. Y cuando habla de su pueblo, no estamos hablando solamente del pueblo judío, sino estamos hablando del pueblo de la promesa. Inclusive aquellos cristianos injertados, siendo gentiles injertados en el pueblo de Dios, siendo olivo silvestre y siendo ramas del olivo silvestre injertados en lugar de las ramas naturales, para ser partícipes del buen olivo, siendo parte del pueblo de la promesa hecha a Abraham. Y allí estarán, por supuesto, aquellos que se quedaron en la gran tribulación, muchos cristianos que también, cuyos niños serán cambiados por una ramera, y las niñas vendidas por una botella de vino. Y estarán las naciones participando, por supuesto que sí. Naciones en toda su maldad, en todo su odio, no solamente al pueblo judío, sino también al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Jesús nos adelantó: y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Amén. Y eso ha de continuar hasta el fin. Aborrecidos, odiados, y más aún cuando se han de dar todas estas condiciones. Y la Biblia nos menciona a naciones en el verso 4 que van a ser partícipes de una maldad que ya de alguna manera se ve en el Medio Oriente. Y por supuesto, todo aquello que va aconteciendo en el Medio Oriente está profetizado en la Biblia. Por eso en el verso 4 nos dice: y también el Señor está hablando a naciones. ¿Qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón? Tiro y Sidón es el Líbano, de lo cual vamos a poder hablar con mucho más detalle posteriormente, cuando hablemos de forma más clara de lo que hizo el cuerno grande Alejandro Magno cuando conquistó todo lo que es el Medio Oriente, todo lo que era el imperio medo-persa. Y entre ellos estaba justamente el puerto de Tiro. El puerto de Tiro, que cayó en manos del macho cabrío. Un territorio espiritual que estaría en manos del macho cabrío. Y por eso hemos podido entender, en base a la palabra, de que al cuerno pequeño también se le llama el príncipe de Tiro, porque está relacionado. El cuerno grande había tomado control. Alejandro Magno había tomado control de Tiro. Había conquistado Tiro. ¿Para quién? Para el macho cabrío. Y es por eso que ya para el fin de los días, teniendo potestad, territorialidad, el macho cabrío sobre Tiro, al cuerno pequeño, al hombre de pecado, al hijo de perdición, al mismo anticristo, Ezequiel el capítulo 28 lo llama príncipe de Tiro. Y claramente le dice:
Lo acusa el Señor, lo condena el Señor, que a causa de sus riquezas se hizo como Dios. Y sus riquezas se multiplicaron a causa de su gran sabiduría, a causa de su gran inteligencia y su prudencia en los contratos comerciales. Aquello que ya, por supuesto, ustedes seguramente deben saberlo de memoria. Pero ahora no vamos a hablar de Tiro, de Sidón, de lo que es el Líbano, o su relación con el aspecto espiritual, con el hombre de pecado. Vamos a hablar con detalle en otro momento. Solamente es eso una parte de lo que vamos a ver posteriormente. Lo que el Señor quiere hablarnos es de una nación que ahora está trayendo mucho problema al pueblo judío. Una nación enemiga desde siglos atrás. Los filisteos, los palestinos. Y el Señor les habla a los palestinos, le habla a Palestina. Y el Señor le dice en el verso 4: y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea, todo el territorio de Palestina? ¿Queréis vengaros de mí?, les pregunta a los palestinos. Y si de mí os vengáis, dice el Señor, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Es palabra de Dios. Seguramente muchos resistirán a decir: no, pobrecito, los palestinos. En fin, efectivamente puede dar pena lo que sucede, lo que pasa. Humanamente sí podemos ver muchas cosas que pueden ocurrir en el Medio Oriente, como también la gente judía que muere por uno y otro lado. Pero nosotros tenemos el deber de predicar la palabra profética tal cual está escrita. Y el Señor manifiesta respecto de esta, entre comillas, nación, porque de momento es una autonomía, es la autoridad palestina. Pues el Señor les dice: ¿queréis vengaros de mí? Si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque justamente para el tiempo en que se ha cortado el continuo sacrificio en el tercer templo judío, libaneses y palestinos son los que se van a encargar de perseguir sañudamente a los judíos, terriblemente. Y es cuando se han de dar las condiciones para que los niños sean cambiados por una ramera y las niñas vendidas por una botella de vino. Y van a echar suerte sobre el pueblo de Dios. Y lo que ha de acontecer. Y por supuesto que también hay muchos palestinos en cada parte del mundo. Por supuesto que también aquí hay. Y tenemos aquí muchos en Cochabamba. Y están escuchando constantemente lo que predicamos. Y están con toda la furia contenida de lo que nos escuchan predicar. Pero es necesario que nosotros prediquemos lo que está escrito. Amén. Es la palabra. El Señor les dice: ¿queréis vengaros de mí? Es el Dios de Israel al cual predicamos. Si de mí os vengáis, dice el Señor, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Porque hay constante venganza. Y eso se está cumpliendo en base a la palabra profética. Ezequiel 25, verso 15 al verso 17 nos habla de los palestinos, nos habla de los filisteos, cuya cabeza es Yasser Arafat, que ustedes conocen siempre al hombre que tiene el manto sobre su cabeza. Y dice: así ha dicho: yo soy el que soy, el Señor. Por lo que hicieron los filisteos con venganza, cuando se vengaron con despecho de ánimo, destruyendo por antiguas enemistades. Por tanto, así ha dicho: yo soy el que soy. He aquí, yo extiendo mi mano contra los filisteos y cortaré a los cereteos, que son parte del pueblo palestino, y destruiré el resto que queda en la costa del mar, refiriéndose a lo que es la franja de Gaza. Y haré en ellos grandes venganzas con reprensiones de ira, y sabrán que yo soy el que soy, cuando haga mi venganza en ellos, dice el Señor. Es palabra para ellos, es palabra para los filisteos, porque es algo que los caracteriza. Son vengativos. ¿Escucharon? Ustedes están siguiendo de cerca las noticias que nos vienen del Medio Oriente. Coches bomba, bombas humanas, una cantidad enorme de judíos muertos, terrible. Y por supuesto por el lado palestino también una cantidad de palestinos. Pero debemos recordar que el Dios de la Biblia, el Dios de la Biblia, es Dios de Israel y no de los filisteos. Amén. Y Él cuida de los
de los judíos. Y lo que le hacen a su pueblo, le hacen a él, porque él ha escogido este pueblo, les guste o no les guste. Amén. Y es la palabra, es lo que caracteriza la noticia constante que nos viene del Medio Oriente. Los filisteos actúan, hacen venganza, se vengan con despecho de ánimo, destruyen por antiguas enemistades. Imagínense las enemistades que había ya desde la antigüedad, ya desde el tiempo en que Moisés entró con el pueblo judío saliendo de la tierra de Egipto. Y por supuesto también vino para el tiempo de David, cuando se enfrentó a Goliat, que formaba parte del ejército de los filisteos, de los palestinos. Y continúa la historia. Vemos que al mismo tiempo de David, en el reino de David, los filisteos tenían su franja, lo que hasta nuestros días se llama la franja de Gaza, que habían 3 ciudades principales: Ascalón, Ashdod y Gaza, y también Ecrón en aquellos días. Y hoy en día también tienen la franja de Gaza. La franja de Gaza es la franja de los filisteos, es la franja de los palestinos, a orillas del mar Mediterráneo. Una pequeña franja, cerca, por supuesto, totalmente fronterizo con el Estado de Israel, con la tierra de Israel. Y esta venganza la vemos cada día, cada día, cada día en la tierra de Israel. Cada día Jerusalén está siendo devastada, devastada por esta intifada, devastada por esta guerra de los filisteos contra los judíos y los judíos contra los filisteos. Y de esta manera nos situamos también en el tiempo final, en el tiempo previo a entrar a los últimos 7 años, a la última semana, a la semana 70 del profeta Daniel. Y vamos a recordar rápidamente Daniel capítulo 9, el verso 24 al verso 27. La profecía nos habla claramente respecto de Jerusalén, respecto del pueblo de Dios. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, hago hincapié en que no solamente se refiere al pueblo judío, sino también al pueblo gentil injertado en el pueblo de la promesa, en el pueblo del Dios de Israel. Daniel 9, verso 24 al 27 nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Esa es justamente la profecía de 490 años, 483 que se han cumplido en el pasado y terminaron con la entrada de Jesús como Mesías príncipe en la ciudad de Jerusalén el 6 de abril del año 32 de esta edad, cumpliéndose las primeras 69 semanas. Y por supuesto un periodo intermedio de muchos siglos para poder entrar a los últimos 7 años, los últimos 2520 días, la última semana, la semana 70. Y estas 70 semanas tienen un objetivo. Justamente están determinadas sobre el pueblo de Dios y sobre la santa ciudad. Y esa ciudad es la ciudad de Jerusalén. Amén. Esa ciudad que constantemente vemos a través de la noticia profética de Israel, reloj de Dios. Allí, cuando están todos los periodistas de CNN hablando respecto de Jerusalén, justamente nos habla de esa ciudad de la profecía, de esa ciudad que hace mención la profecía de las 70 semanas. Esa ciudad es importante y nosotros tenemos que prestar atención a lo que ocurre en esa ciudad. Y al mismo tiempo, por supuesto, esta profecía nos dice que es para terminar la prevaricación, para terminar el prevaricato. Aquellas personas puestas en autoridad sobre las naciones, conociendo claramente lo que es la presencia de Dios, transgreden las leyes de Dios para poder justamente entregarle el mundo a otro Dios. Lo que es esa trinidad diabólica, lo que es Satanás, lo que es el anticristo y el falso profeta. Ha de terminar pronto la prevaricación. Y también nos dice que ha de poner fin al pecado. Cuando se cumpla el último día de esta profecía, se ha de poner fin al pecado, se ha de expiar la iniquidad.
Y el objetivo es traer la justicia perdurable. Y esa justicia es justamente la que viene a través del justo entre los justos, Jesús de Nazaret, que ha de juzgar a las naciones, ha de regir a las naciones con vara de hierro. Justicia perdurable. Y cuando se cumple el último día de esta profecía, se ha de sellar la visión y la profecía, y se ha de ungir al Santo de los Santos, que es Jesús de Nazaret, Rey de reyes y Señor de señores. Sabe pues y entiende, dice la profecía en el verso 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Y esto ya lo habíamos predicado anteriormente. Desde el 14 de marzo del año 445 antes de Cristo, bajo el reinado de Artajerjes III, rey del imperio medo-persa, hasta el 6 de abril del año 32, en que Jesús entró como Mesías príncipe en la ciudad de Jerusalén, cuando pusieron las palmas allí y él entró en el pollino de asna. Transcurrieron exactamente 69 semanas, pero no 69 semanas de días, como alguno podrá creer en su ignorancia de la palabra profética, sino semanas de años, años proféticos, años conforme al calendario lunar hebreo, años de 360 días, 69 semanas, multiplicando en relación a lo que son años de 360 días, nos da 173.880 días que transcurrieron desde el 14 de marzo del 445 antes de Cristo hasta el 6 de abril del año 32. Cómputos exactos, perfectos, ni un día más ni un día menos. El día preciso entró el Señor Jesús como Mesías príncipe a la ciudad de Jerusalén. Y por supuesto, Artajerjes había dado la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén, que estaba destruida, la plaza, el muro. Y fue Nehemías justamente, y eso lo podemos ver a través del libro de Nehemías. Nehemías volvió en los días de Artajerjes y pudieron reconstruir la plaza y el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos, cuando Sanbalat y Tobías y los árabes les hacían guerra y les metían miedo para que no construir la plaza y los muros. Pero por supuesto que todo se pudo acabar, y transcurrieron exactamente 7 semanas de años, 49 años, cada año de 360 días, y el número de días también es exacto. Pero después de la venida del Mesías vendría un tiempo intermedio, habiendo transcurrido las 7 semanas iniciales y después habiendo transcurrido las otras 62 semanas posteriores, vendría un tiempo intermedio. Y es lo que nos dice el verso 26. Y después de las 62 semanas, 62 por 7, porque cada semana tiene 7 años, 62 por 7, después de las primeras 7 transcurridas, después de los primeros 49 años transcurridos, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ese periodo intermedio antes de entrar a la última semana, que nos habla el verso 27, el verso que sigue, que en un momento vamos a explicar. Entró el Mesías príncipe, se cumplieron las primeras 7 y 62, en total 69 semanas, 483 años, cada año de 360 días, 173.880 días exactos. Inmediatamente después, a los pocos días, Jesús murió en la cruz del Calvario. El Mesías murió, y lo que estaba profetizado por Daniel, se quitará la vida al Mesías. Amén. La muerte de Jesús en la cruz, profetizada tantos siglos antes a través del profeta Daniel. Pero no terminaba la profecía allí en el periodo intermedio, sino también estaba profetizada la nación, la etnia, el lugar de donde tendría que salir el príncipe que tendría que venir en el futuro, en los últimos días, en la semana 70. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Estaba profetizado. ¿Y quién fue? ¿Cuál es el pueblo que destruyó la ciudad de Jerusalén y el santuario, el segundo templo?
en el año 70 de esta edad, era Tito y las legiones romanas. Y las legiones romanas no solamente estaban formadas por romanos, estaban formados por británicos, por galos, por hispanos, por supuesto por italianos, latinos y por todas las otras naciones que estaban bajo el imperio romano. De una de esas naciones tendría que venir al fin de los días el príncipe que ha de venir. Y teniendo que considerar la profecía en un aspecto conjunto, en que el hierro tendría que dispersarse en el barro. Y el hierro es Roma. Y Roma, con toda su cultura, fue dispersada en el barro. A través de España, a través de Gran Bretaña, o lo que es a través de Hispania o Britania, en el aspecto latino y con el nombre que tenían bajo el imperio romano. Y fue así que a través de Cristóbal Colón llegó Roma a este lugar de la tierra, como hijos de Jafet, como raza indoeuropea. Vino a subyugar a los hijos de Cam, que estaban aquí en América, producto de la dispersión de Babel. Y por eso encontramos torres de Babel en América Central, en América del Sur, y por supuesto también muchos camitas en América del Norte, como la cultura adena. Vemos claramente que ellos, como hijos de Jafet, Cristóbal Colón por un lado, y luego después los británicos a través del barco Mayflower, desembarcaron allí en las costas de América del Norte. Y fue de esa manera que el hierro llegó al barro. El hierro se dispersó en el barro. Amén. Para que se cumpla claramente lo determinado en todo el contexto profético, de que el cuerno pequeño tendría que salir del hemisferio norte occidental de la tierra. Amén. De los mismos Estados Unidos de América. Y allí vemos claramente no solamente la cultura romana, sino también la cultura griega. Una nación claramente greco-romana. El Capitolio allí en Washington DC, construido sobre el monte Capitolino, al igual que uno de los montes de las colinas de Roma. Roma se había dispersado. Amén. Y ese mismo pueblo del cuarto reino que nos habla el profeta Daniel en la estatua de Nabucodonosor, en el capítulo 7, ese cuarto reino espiritual que ha estado siendo operado, manejado por la cuarta bestia espantosa y terrible, justamente ahora se lo ve en forma clara. Ese macho cabrío que es el mismo, también ese león detrás de la cabeza de oro, el mismo maligno, el mismo Satanás, el mundo entero bajo el maligno. Amén. Y de allí, del hemisferio norte occidental, tendría que salir el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir. Amén. ¿Cuántos están extendiendo esta palabra? ¿Cuántos entienden esa palabra? Amén. El príncipe que ha de venir allí, y que por supuesto en su factor genético tendría que venir de la tribu de Dan, un hombre de entre la tribu perdida, que ya no se la menciona en la Biblia, dentro de los 144,000 sellados de Apocalipsis capítulo 7, que no es mencionada la tribu de Dan, porque de ella tendría que venir el anticristo, de ella tendría que venir el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y ahora vemos a un judío que está promocionando a otro judío, porque ningún otro judío podría promocionar a otro gentil como Dios. Un judío promociona a otro como Dios porque sabe que es judío. Amén. Y allí está un judío de la dispersión. Allí, por supuesto, el príncipe que ha de venir. Y este mismo pueblo que destruyó la ciudad y el santuario en el año 70 daría lugar, sería el lugar, sería la cultura. Si hablamos de pueblo, hablamos de etnia. Si hablamos de etnia, hablamos de cultura. Hablamos de la cultura romana, que daría lugar al príncipe que ha de venir en el futuro. La ciudad de Jerusalén, como está profetizado en la Biblia, fue inundada, pero no con agua, sino con sangre, como nos habla Flavio Josefo en sus escritos de las guerras de los judíos, de antigüedad de los judíos. La ciudad fue inundada con sangre. Y dice la palabra, un aspecto importante en el periodo intermedio, un aspecto importante mediante el cual se pone fin al periodo intermedio, antes de entrar a los últimos 7 años. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones.
Guerra ¿en dónde? En Jerusalén, la ciudad santa, en el pueblo judío. Devastaciones ¿en dónde? En Jerusalén, la santa ciudad. Amén. ¿Y qué es lo que nosotros vemos por la televisión cada día? Guerra, devastaciones en Jerusalén, devastaciones en Jerusalén. Pero conforme a la profecía, sabemos que pronto ha de llegar a su fin. Amén. Hasta el fin de la guerra. Intifada le llaman. Guerra. De una manera u otra es guerra. Y la profecía se está cumpliendo. Amén. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿En dónde? En la ciudad sobre la cual se habla en esta profecía, la ciudad de Jerusalén. Y cuando se dé punto final a esta guerra, a estas devastaciones producto de la guerra por Jerusalén, porque recordemos, y eso lo habíamos anotado claramente el año pasado, el 28 de septiembre del año pasado, empezó la intifada palestina de los filisteos. ¿Por qué? Porque Ariel Sharon entró a la explanada del monte del templo para poder demostrar la soberanía israelí sobre ese lugar donde ellos quieren construir el tercer templo judío. Amén. Ya casi lleva un año. Estaban a punto de lograr paz. Y sabemos que las cosas de alguna manera están dándose para que nosotros comprendamos ambos aspectos de la profecía. Aquello que nos dice el profeta Amós, el capítulo 6, Isaías 28, verso 14 en adelante, de lo que es de la manera en que Israel ha de conseguir paz y seguridad en el Medio Oriente, que nosotros hayamos podido ver en forma clara todo lo que estaba pasando al pie de la letra, acudiendo Israel a los notables y a los principales entre las naciones para hallar reposo en Israel, y todo lo demás que hemos predicado. ¿Para qué? Para que después veamos este otro detalle que vemos ahora: devastaciones producto de la guerra por Jerusalén, la ciudad santa. Amén. Cosa de que cuando se dé el fin a la guerra, veamos con toda claridad lo que ya está escrito en Amós 6. Porque estemos seguros, debemos estar seguros que los gobernantes judíos, los varones burladores que gobiernan desde Jerusalén al pueblo judío al fin de los días, van a volver a acudir a los notables, a los principales entre las naciones, como lo hizo Barak, para poder hallar reposo en Sión. Amén. Para hallar paz. Y es lo que vivimos. Devastaciones, devastaciones, devastaciones. Pronto se ha de poner fin. Y cuando se ponga fin, empezará la última semana, los últimos 2520 días. Y escúcheme bien, si la primera parte de la profecía se cumplió exactamente en 173.880 días, 69 semanas de años, 483 años proféticos, los últimos 7 se van a cumplir también al pie de la letra. Amén. Día por día se van a cumplir la realidad profética tal cual está determinado en la Escritura. Y esos últimos 2520 días, esos últimos 7 años se caracterizarán como nos enseña el verso 27 de Daniel capítulo 9. Y por otra semana, es la última, es la 70ª semana, los últimos 7 años, por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? Ese pueblo, esa cultura romana que tendría que dar lugar al fin de los días al príncipe que ha de venir. Confirmación de pactos. Y lo que se ha de suceder, pactos tras pactos, se dan ahora. Tiempo de alianzas humanas, integración política, económica, religiosa, ecuménica. Hasta los evangélicos romanos están pactando con todo el mundo. Alianzas, pactos. En ese tiempo se van a confirmar los pactos ya hechos. ¿Me escucharon? Solamente confirmación. Se confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Quién? Aquel pueblo. Ese mismo pueblo, esa misma cultura que destruyó Jerusalén y el santuario en el segundo templo. Esa cultura romana ya dispersa hasta el hemisferio norte occidental, inclusive cubriendo toda la tierra. La misma cultura greco-romana. Allí justamente se daría este aspecto en Israel. Harían cesar el sacrificio y la ofrenda al mando del hombre de pecado, el hijo de perdición.
el príncipe que ha de venir. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, dice, vendrá el desolador, el príncipe que ha de venir en su verdadera realidad, el octavo rey, siendo también uno de los 7 reyes, el séptimo rey, la séptima cabeza que nos habla Apocalipsis 17 y Apocalipsis 13. La bestia, el desolador, el destructor de naciones, como le llamó el profeta Jeremías, que viene del norte, el destruidor de naciones, el Abadón, el Apolión, el destructor. Vendrá el desolador. ¿Hasta cuándo ha de durar la presencia del desolador? Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Cuándo se consumarán las cosas? Cuando se cumpla esos 2520 días. El día número 2520 viene el Señor Jesús. Amén. Y pone sus pies en el monte de los olivos y se consuma la profecía. Amén. Apresa al falso profeta y al anticristo y los arroja en el lago que arde con fuego y azufre, para ser atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. De esa manera se cumplirá lo profetizado en la profecía de las 70 semanas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, hasta que venga el Señor Jesús y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, preso y al lago que arde con fuego y azufre. Amén. Es la palabra. De tal manera que ahora nosotros nos situamos en las devastaciones producto de la guerra por Jerusalén. ¿Y quiénes están peleando? Los filisteos. Amén. Los filisteos, los palestinos. Y de ellos también nos habla la profecía. Isaías capítulo 14, verso 28 al verso 32. Una profecía que se dio en los días en que murió el rey Acaz. Ya desde que hace tantos siglos estaba profetizado lo que vendría para los filisteos, para los palestinos. Dice claramente la palabra, y es para el fin de los días. No te alegres tú, Filistea toda, Palestina toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Cuando tropas multinacionales al mando de los Estados Unidos, el hombre de pecado, entren a Jerusalén, por supuesto que los judíos estarán en dispersión. Será algo terrible. Nosotros habíamos compartido ya este aspecto de la palabra, y está en el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 14. Zacarías 14, el verso 1 y el verso 2. He aquí, el día del yo soy el que soy viene, y en medio de ti, le dice a Jerusalén, serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Es allí cuando llegue ese momento que los filisteos, toda Filistea, toda Palestina, se ha de alegrar, se van a alegrar. Y que lo escuchen bien los palestinos, se van a alegrar. Es lo que dice la palabra. Pero el Dios eterno les dice, no te alegres tú, Filistea toda. Imagínense, está hablando no solamente una parte, está hablando a toda Filistea. Amén. A toda Palestina, a todos los palestinos, inclusive que hay en todas las naciones. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería. Porque ¿quiénes son los que los quieren ahora? Dígame. Son los judíos. Les meten tanques, les meten helicópteros, les meten misiles, y matan, y matan, y matan, y hieren, y matan, y matan. Lo vemos a través de las noticias. Pero pronto, cuando tropas multinacionales, las naciones, invadan Jerusalén al mando del hombre de pecado, es justamente cuando la vara de aquel que está hiriendo a los filisteos ha de ser quebrada. ¿Me entienden? Ha de ser quebrada. Ya no van a poder hacerlo.
Y por supuesto toda Filistea se ha de alegrar. Y el Señor le dice: no te alegres, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y es necesario entender en base a la historia: ¿por qué áspid? ¿Por qué culebra? ¿Por qué serpiente voladora? Necesario entender en base a la palabra y a la misma historia del pasado. Por eso el Señor nos demanda y nos dice claramente: ¿quién pondrá en orden delante de mí todas las cosas, como lo hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Eso nos enseña a poder estudiar la historia de la antigüedad. Amén. Porque allí nosotros podíamos ver en forma clara toda la profecía cumplida, toda la relación existente con la profecía bíblica, aquello que se cumplió, aquello que es historia, claramente poder entenderlo en base a la profecía bíblica. Y nosotros sabemos, en base a Daniel capítulo 8, de que el cuerno grande formaba parte del macho cabrío, que es el mismo Satanás. Y al estudiar la vida de Alejandro Magno, del cuerno grande, encontramos que su madre, Olimpia, era una mujer hechicera, era una mujer satanista, que adoraba al dios greco-egipcio Zeus Amón. Y de tal manera de que ella era sumamente buscada por la calidad de mujer que era, por cuanto era vacante de los dioses Orfeo y Dionisio. Y fue cuando ella, estando en la isla de Samotracia, Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, ve que esta mujer era terrible y famosa por sus excesos sexuales, porque Orfeo y Dionisio recibían culto a través de tremendas orgías, inclusive tan terribles que hacían palidecer a los más valientes, porque las mujeres desnudas, solamente cubiertas con hiedras, extraían serpientes de las cestas sagradas, y esas serpientes se deslizaban entre los cuerpos de estas mujeres. Y por supuesto la más terrible era Olimpia. Y Filipo II, deseoso seguramente de poder gozar de los excesos sexuales de esta mujer, la pide por esposa a su hermano, porque el padre de ella, un rey del Epiro griego, y había fallecido. Él se la concede y se casan. Deciden casarse. La noche antes del día de bodas, Filipo II escucha ruidos en la habitación de Olimpia y ve por el ojo de cerradura y la ve a ella, como dice Plutarco. Y esto es historia, Plutarco así lo manifiesta. Ve a Olimpia con un rival celeste, un rival espiritual en forma de serpiente. Y él verdaderamente consternado, y eso está claramente determinado en la historia de la vida de Alejandro Magno, en la historia griega, a través de Plutarco, que él envía a una de sus personas más allegadas para consultar en el oráculo de Delfos al dios Apolo, y que le diga qué era lo que había pasado al ver a su mujer acostada con una serpiente espiritual, con un rival celeste. Y allí los adivinos de Satanás claramente le dice de que debía rendir honor y culto al dios Zeus Amón por sobre todos los demás dioses griegos, y que sería castigado por haber visto a su mujer teniendo intimidad con el dios Zeus Amón. Y por supuesto el dios Zeus Amón era representado por una serpiente. Es así como lo vemos. Esa serpiente que estaba con Olimpia no era más que la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que también se le llama el macho cabrío, como también se le llama el león con 4 alas de águila, y que al ser cortadas sus alas se levanta sobre sus pies y se le da corazón de hombre, porque sabemos que la bestia que sube del abismo ha de ocupar el cuerpo de un hombre, el corazón de un hombre. Amén. Y de esa manera la cabeza de oro ha de estar operando el rey de reyes, la bestia, el mismo hijo del diablo, el Abadón, el destructor. Entonces cuando vemos de la serpiente, hablamos del macho cabrío, hablamos de Satanás, hablamos de aquel que consideraba a Alejandro como su hijo, porque Alejandro se consideraba a sí mismo como le había enseñado su madre. Y eso forma parte de la historia griega. Alejandro era considerado el hijo del dios Zeus Amón. Para nosotros, el hijo del macho cabrío. Amén. Todo esto lo vemos
Y esa misma serpiente que operó en el cuerno grande es la misma que ha de operar en el cuerno pequeño. Amén. Y por ello le dice Dios a los filisteos, a toda Filistea: no te alegres, tú Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. La culebra, ahí vemos claramente un proceso. La culebra, el macho cabrío; el áspid, lo que es el cuerno grande; y lo que es la serpiente voladora, el cuerno pequeño. Amén. Que tiene que venir desde el hemisferio norte occidental, de los confines de la tierra del norte, tiene que venir volando, porque no ha de venir por tierra. Amén. Ha de venir volando. Y seguramente en el US One, ese Boeing 747, ha de venir volando hasta la tierra de Israel, en el Medio Oriente. Y los filisteos no tienen que alegrarse, porque Jeremías determina al hombre de pecado, al anticristo, como el destructor de naciones, el destruidor de naciones. Eso lo habíamos predicado ya cuando analizamos a los Estados Unidos conforme a la profecía bíblica, en varias sesiones. Pues bien, aquí vemos la palabra de qué manera de sufrir el pueblo palestino en manos de él. El verso 30 nos dice, de Isaías 14: y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, dice el Señor, y destruiré lo que de ti quedare. Aulla, oh puerta; clama, oh ciudad; disuelta está toda tú, Palestina, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que yo soy el que soy, fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Amén. Es la palabra que nos habla claramente de lo que ha de ocurrir. Dice claramente el Señor que Él ha de hacer morir de hambre la raíz de Filistea, ha de hacer morir de hambre la raíz de Palestina, ha de destruir lo que de Palestina quede, porque justamente ha de venir tiempo terrible. Es la gran tribulación, es el terrible holocausto que claramente está profetizado en la Biblia. Y el Señor por eso les pide que aúllen en la puerta, que clamen en la ciudad, porque toda Filistea ha de ser disuelta. Ellos se van a alegrar: oh, ahora vienen nuestros salvadores. Y palo, y vender a los niños judíos por una ramera, cambiar a las niñas por una botella de vino. Estarán allí alegrándose porque se habrá quebrado la vara del que los hería, la vara de Israel que los hería y que hoy continúa, los sigue hiriendo a través de las devastaciones producto de la guerra por Jerusalén. En la parte final del periodo intermedio, antes de entrar a la última semana del profeta Daniel, es la palabra, es lo que nos enseña. Toda Filistea ha de ser disuelta, porque humo viene del norte. ¿Cuál es el norte? Es el norte occidental. Es el lugar donde sale el cuerno pequeño, el príncipe que ha de venir. Amén. De allí, el único lugar de donde puede crecer al hemisferio sur, al hemisferio oriental y a la tierra gloriosa, la tierra de Israel, donde hoy está siendo promocionado como Dios a través de Tommy Lapid. ¿Me escucharon? Es la realidad, es la profecía. Seguramente hay muchos que todavía dudan, todavía hay muchos que todavía no creen, pero el Señor les demostrará conforme van aconteciendo los hechos, los sucesos, día por día, que todo lo que se está predicando se ha de cumplir, porque es palabra de Dios, es palabra verdadera, es palabra real. Y hacemos bien en estar atentos a la palabra profética más segura, que nos alumbra como antorcha en lugar oscuro, hasta que aquel día, ese día glorioso, que vamos a poder encontrarnos con el Señor en el aire.
justamente habiendo ya empezado la primera mitad de la semana 70 del profeta Daniel. Mientras el mundo esté diciendo paz y seguridad, para nosotros será fines de dolores de parto, con angustia, con tristeza, con llanto, con persecución. El mundo se alegrará, pero cuando venga ese momento en que se consume el fin de los dolores de parto, y como ocurre cuando la mujer tiene dolores de parto y da a luz un hijo, ya no se acuerda de la angustia. De la misma manera, en aquel día veremos a Jesús cara a cara y no le preguntaremos nada, y nuestra tristeza se convertirá en gozo. Será el galardón de la fe, será el galardón de la fe en la palabra que mueve montañas. Esa fe verdadera, habiendo tenido la certeza de lo que esperábamos para ese tiempo y la convicción de lo que no veíamos para ese momento. Y con esa fe, con esa misma fe que venció Noé, con esa misma fe venceremos al mundo. Amén. Venceremos al mundo. Venceremos al mundo. Venceremos al mundo. Y reinaremos con Cristo, no solamente 1000 años, sino por toda la eternidad. Ríanse los impíos, ríanse los incrédulos. Y como lo habíamos predicado antes, nos verán en nuestros caballos blancos cuando retornemos con Jesús en la batalla de Armagedón. Y hollaremos a los que nos mataron, pisaremos a los que nos destruyeron, hollaremos a los que nos hollaron. Amén. Consumiremos a los que nos consumieron, y de esa manera se cumplirá la palabra, porque es palabra de Dios. Es día de venganza, es día de retribución, el día del Armagedón. Aún todavía no ha de ocurrir esto, porque ya para aquel tiempo es juicio sobre juicio. Ahora estamos predicando a tiempo, porque todavía hay oportunidad. Amén. Vivimos días finales de gracia para que se arrepientan, para que conozcan al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, no al Dios de las tradiciones babilónicas, romanas, griegas. El Dios verdadero. Amén. Hay algo más que poder compartir. Jeremías, veamos. Jeremías 47, verso 1 al verso 7, nos habla también de los filisteos. Es una palabra para el fin de los días, porque ustedes lo comprenderán y lo entenderán. Palabra del Dios soy el que soy, que vino al profeta Jeremías acerca de los filisteos, acerca de los palestinos, antes que Faraón destruyese a Gaza. Faraón es de Egipto, y por supuesto Egipto está al sur, pero vamos a ver claramente que esta profecía es para el fin de los días. Así ha dicho yo soy el que soy. He aquí que suben aguas del norte. Aguas del norte son ejércitos del norte, y se harán torrente, inundarán la tierra y su plenitud, la ciudad y los moradores de ella, y los hombres clamarán y lamentará todo morador de la tierra. Amén. Todo morador de la tierra ha de lamentar por el sonido de los cascos de sus caballos, por el alboroto de sus carros, por el estruendo de sus ruedas. Los padres no cuidaron a los hijos por la debilidad de sus manos. Dice que los hombres serán como mujeres en los días de la gran tribulación. Los hombres serán como mujeres y estarán como con dolores de parto en el suelo, por el temor y por todo el terror que van a experimentar. Los más valientes van a ser unos cobardes y miedosos y medrosos. Y es lo que dice la palabra, que hasta los padres no van a cuidar a sus hijos por la debilidad en sus manos, a causa del día, como dice el verso 4, a causa del día que viene para destrucción de todos los filisteos. ¿Me escucharon? Si todavía existen filisteos, es porque esta profecía no se ha cumplido. Amén. Es porque están todavía para destrucción de todos los filisteos, para destruir a Tiro y a Sidón, todo aliado que les quede todavía. Tiro y Sidón es el Líbano, es un aliado. Ustedes saben de qué manera el Líbano es aliado hasta hoy en día.
Desde allí atacan a través del movimiento Hamas constantemente contra blancos israelíes. Todo aliado que les quede todavía, porque yo soy el que soy, dice, destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. Caftor es el nombre bíblico de Creta, que es el lugar de donde han venido los filisteos. Creta es una isla en el mar Mediterráneo, a poco tiempo de las costas del mar Mediterráneo, de las costas de Israel. Y es allí donde se establecieron, en lo que es la franja de Gaza, una llanura fértil, amén, que es justamente donde ellos habitan. Y por supuesto en toda la otra cantidad de territorio que han entregado los varones burladores de Israel, que han estado gobernando Israel desde Jerusalén en los últimos días, entregando tierra santa a los filisteos a cambio de paz y seguridad. Pero ahí está la palabra: yo soy el que soy, destruirá a los filisteos, al resto de la costa de Caftor. El verso 5 añade y nos habla de aquel término que es conocido por nosotros, la franja de Gaza, que constantemente los periodistas de CNN utilizan. Gaza fue rapada. Imagínense como ocurrió bajo la Alemania nazi. Los judíos eran rapados, las mujeres judías eran rapadas en el tiempo del holocausto que viene, en el tiempo de la gran tribulación. Por supuesto que los habitantes, hombres y mujeres de Gaza, van a ser rapados. Es lo que dice la palabra: Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido, muerte total, y el resto de su valle. Y pregunta: ¿hasta cuándo te sajarás? El Señor le habla: ¿hasta cuándo te harás tonsura? ¿Hasta cuándo te harás tatuaje? Oh espada del yo soy el que soy, ¿hasta cuándo reposarás? Vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. ¿Cómo reposarás? Pues yo soy el que soy, te he enviado contra Ascalón y contra la costa del mar. Allí te puso. Eso es destrucción. Y de esto inferimos que no solamente es destrucción mediante aquel que viene del norte, sino también en la consumación de las cosas, en el Armagedón, cuando Jesús mismo venga y dice por ello claramente: oh espada del Señor, ¿hasta cuándo de reposar? Y está la orden: vuelve a tu vaina, reposa y sosiégate. Amén. Habrá terminado todo. Y por supuesto que debemos pensar que hay algunos filisteos, como ocurre aquí en Bolivia. Hay muchos filisteos que han conocido al Mesías, amén, que han conocido a Jesús de Nazaret, y que por lo tanto de alguna manera el Señor los tiene como remanente entre los filisteos. Y aunque ellos de alguna manera están con sí, Cristo, aleluya, gloria a Dios, hay muchas veces que aman más Palestina, Filistea, a los filisteos, que lo que es verdaderamente Jesús como judío y el pueblo judío, y nosotros injertados en el pueblo judío. Amén. Y les molesta cuando hablamos respecto de Israel, de la profecía bíblica respecto de Israel. Se estrujan, les da impotencia, les da rabia, pero tienen que escuchar. El Señor nos demanda: háblales, escuchen o dejen de escuchar. Y veamos en la profecía de que hay un remanente de entre los filisteos. Y dice Zacarías capítulo 9, de verso 5 al verso 8, y dice: verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, otra ciudad filistea, porque su esperanza será confundida, y perecerá el rey de Gaza. ¿Quién es el rey de Gaza ahora? Ese es Arafat, y probablemente se esté refiriendo a él. Bien. Y Ascalón, dice, no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes, y quedará también, escúchenlo bien, y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda, que es justamente el cuarto templo, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor
porque ahora miraré con mis ojos, dice el Señor. Porque Él ha de mirar con sus ojos, porque Él ha de ser rey sobre toda la tierra. Y toda la tierra lo verá, y toda la tierra lo conocerá. Amén. Para terminar, el verso 3 de Zacarías 14, 3 al 9. Y después dice: después de que hayan transcurrido 42 meses, 1260 días, en que Jerusalén haya estado en poder de todas las naciones, bajo el poder de la abominación desoladora, del anticristo, el cuerno pequeño, la bestia, cuando se cumpla el día número 2520, después saldrá Yo Soy el que soy, dice, y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y eso es justamente lo que ha de permitir que el tercer templo judío, profanado por el anticristo, por el falso profeta, sea purificado con tierra, sea destruido mediante tierra. El verso 5 añade: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal, un lugar desconocido por ahora, que no se le puede verificar, y que por supuesto ha de tener un nombre claro y específico cuando empiece el milenio. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Yo Soy el que soy, mi Dios, y con Él todos los santos. ¿Cuántos van a estar con Él? ¿Cuántos lo proclaman? Tenemos que estar con Él. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Es la palabra del Dios de Israel. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido del Yo Soy el que soy, que no será ni día ni noche. Pero acontecerá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, lo que es el mar muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental, el mar Mediterráneo, en verano y en invierno. Y Yo Soy el que soy será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yo Soy el que soy será uno, y uno su nombre. ¿Cuál es su nombre? Jesús de Nazaret. Aleluya. El nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Jesús de Nazaret. Por eso dice el Señor que para aquel tiempo Él ha de acampar alrededor de su casa. El cuarto templo que nos habla Ezequiel del capítulo 40 es el capítulo 48. Él ha de estar como su guarda, para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor. Dice el Señor: porque ahora miraré con mis ojos. ¿Cuándo de mirar con sus ojos? Cuando sea rey sobre toda la tierra. Amén. Es palabra de Dios. Demos un aplauso al Dios de Israel, porque su palabra es verdadera, su palabra es clara, su palabra es cristalina. El libro profético, la Biblia, está abierta a nuestros ojos. No hay nada que pueda ya permanecer oculto, porque lo que leemos, el Espíritu de Dios nos da el entendimiento. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Cuántos han comprendido esta palabra profética? Levante la mano. A ver, quiero ver las manos levantadas. ¿Cuántos? No mientas, si no entendiste no necesitas levantar la mano, pero quiero ver esto. Arriba, abajo. Gloria al Rey. Demos un aplauso al Dios de Israel, porque hay un pueblo que está siendo preparado. Un pueblo que ha de tener y tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía. Amén. A su nombre, a su nombre, a su gloria. ¿Quién vive?
¿Quién salva? ¿A quién esperamos? Demos un aplauso a nuestro Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es, al que era, al que ha de venir, al Dios Todopoderoso. Así como ahora hemos predicado de Filistea, estamos preparando, si no es folletitos o libritos, dependiendo de la cantidad de escritura que el Señor nos permita poner en el papel. Profecía para cada nación, profecía bíblica. Ya se ha preparado el primero que dice profecías bíblicas, Egipto, y se pone toda una cantidad de las pirámides, la esfinge de Gizeh, de Ptolomeo, inclusive faraones de la antigüedad, Nefertiti, Tutankamón, Alejandro Magno que conquistó Egipto, Ptolomeo que fue uno de sus generales que se hizo cargo de Egipto, y por supuesto también está el Cuerno Pequeño del norte occidental. Encontramos a Nasser, presidente de Egipto, en el conflicto del canal de Suez del 1956. Sadat con la guerra de los 6 días, la guerra de Yom Kippur, y el actual faraón, que lo que es Hosni Mubarak. La ciudad de Alejandría, las reuniones llevadas a cabo en la ciudad de Alejandría con Clinton, Barak, Arafat, Mubarak, en fin, todo aquello que lo hemos estado viviendo y que está escrito en la Biblia. Y la idea es cada uno de estos libritos, enviar a cada una de las embajadas en nuestra nación, para que conozcan lo que la Biblia, el Dios de Israel, dice en su profecía para cada nación. Amén. Y por supuesto que también tenemos que plasmar lo que hemos predicado en este día. Profecías bíblicas, Palestina, y todo lo que Dios dice en su palabra para los palestinos. Amén. Y vendrá Estados Unidos en la profecía, y vendrá Rusia, y vendrá Jordania, y vendrá Siria, y vendrá Roma, la gran Babilonia, y tendrán que conocer lo que cada nación tiene que esperar. Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Amén. Y en la oración de todos ustedes, para que nada interrumpa el trabajo, para que sigamos haciendo todo lo que ya se está preparando, para que sea de bendición, inclusive cuando ya se traduzca al inglés, porque hay varios folletos que se están traduciendo al inglés, y eso pensamos llevar en barco cientos, miles, si no es más, millones de folletos al hemisferio norte occidental, y allí poder repartir y hacer conocer profecía no solamente para esa nación, sino para el Cuerno Pequeño y también para las naciones. Amén. Ustedes son parte de esto, y ustedes saben todo lo que está siendo enseñado y predicado tiene que ser puesto en el papel, tiene que ser claramente explicado, para que conozcan lo que viene y lo que está por venir. Amén. Si esta palabra ha sido para tu vida y te prepara, a ver cuántos se sienten más fortalecidos, más preparados, más seguros. Levante la mano, ¿cuántos? Amén. Ahí donde estás, mantén tus manos levantadas, cierra tus ojos y ora conmigo de todo corazón. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia, Señor, para darte gracias, Padre. Gracias, Señor, porque eres Dios de Israel, eres Dios de mi vida, y quiero agradecerte por la palabra que hoy me has hecho entender. Gracias, porque vivimos el fin de los días, Señor. Vivimos el tiempo en que estás haciendo volver la cautividad de Jacob. Gracias, Señor, porque vivimos el tiempo en que todavía hay devastaciones producto de la guerra por Jerusalén.
Y se habla, Señor, que pronto se ha de poner fin a esta guerra. Y sabremos que habrá empezado la semana 70, los últimos 2520 días que nos habló el profeta Daniel. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia. Guíame, Señor. Muéstrame ahora lo que quieres que te entregue, Señor. Aquella área de mi vida que debo entregar. Muéstrame ahora, Señor. Necesito darle muerte a la cruz del Calvario. Guíame, Padre. Ayúdame, Señor, a prepararme a tiempo. Yo te ruego, Dios bendito, en el nombre de Jesús, quédate solas con Él. Y habla con Él. Hay cosas que tú seguramente no entregaste hasta ahora, pero hoy el Señor ha hecho una obra en tu interior. De pronto ha sobrevenido una convicción que tal vez no la tenías antes, de todo aquello que viene y está por venir. Y ahora es el momento de entregar. Ahora es el momento de darle muerte. Ahora es el momento de renunciar. Hazlo ahora, porque pronto será tarde. El cumplimiento de la profecía viene con mayor rapidez, y muchos no tendrán tiempo para madurar, para poder salir en la cosecha de las primicias. Por eso es necesario ser responsables, cada uno con su salvación, como dice la Escritura. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Por eso habla con Él. Habla con el Dios vivo, porque tú debes entregar, tú debes renunciar. De que vienes muy pronto, Jesús. También dicen que soy parte de ti, que soy tus ojos, tus manos, tus pies, soy tu cuerpo y que habitas en mi corazón. Que me has dado de gracia tu amor, y por tu sangre me diste salvación. Me pregunto por qué hay tibieza en mí y me siento tan lejos de ti. También dicen que sufres por mí. Habla con Él. Él no quiere que te pierdas. Lloras porque soy así. Él quiere que te prepares. Él quiere que madures a tiempo. Pues tú necesitas escapar juntamente con el hijo varón, las primicias, habiendo completado el tiempo de gestación, aún con dolores de parto, experimentando los mismos dolores de parto que la mujer. Escuché que todo se cumplió. Y está ahí el dragón presto para devorar al hijo varón tan pronto como naciese. El dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón escarlata, el maligno, Satanás, que gobierna el mundo entero y que distribuye las 2/3 partes de la riqueza en 7 cabezas. El grupo de los 7, los 7 países más ricos del mundo. No me dejes así, mi Jesús. Quiero irme contigo
través del gobierno de las naciones, empezando por el grupo poderoso económico de los 7, para poder perseguir, para poder amenazar. Ahí está el dragón amenazante, queriendo devorar al hijo varón tan pronto como naciese. Señor, y examíname en tu amor. Yo te pido me des libertad, solo así yo podré alabarte, mi Dios. Ahí donde estás, ponte la mano en la frente. Llora conmigo de todo corazón. Señor amado, yo te doy gracias, mi Rey, porque me has permitido, Señor, utilizando mis labios, poder entregarte esto que no podía, Señor, y que hoy he renunciado. Hoy le he dado muerte por la fe en la cruz del Calvario. Y te ruego, Señor, que tu sangre me limpie. Hazlo ahora, Padre. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, y toma autoridad sobre toda fuerza espiritual inmunda que gobierna mi vida a través de esta área que hoy he renunciado. Yo ato estas fuerzas, las echo fuera ahora. Sale ahora, fuera, sale ahora, fuera. En el nombre de Jesús, salen ahora. Con tos convulsivas se van, en eructos se van, exhalados se van ahora. Salen ahora. En el nombre de Jesús, salen ahora. Salen ahora. Fuera. En el nombre de Jesús. Sale. Sale. Fuera. En el nombre de Jesús. Sale. Fuera. En el nombre de Jesús. Aspira el Espíritu Santo. Es así, mi Jesús. Exhala esa contaminación espiritual que aún queda. Sopla, exhala todo lo que aún queda. Arráncalo, sácalo. Te confieso, soy un vil pecador. Soy un vil pecador. Y te pido. Aspira el Espíritu Santo una y otra vez y exhala esa contaminación espiritual que está ahí adentro. Los últimos, los que quedan, arráncalos, sácalos, échalos fuera, fuera, en el nombre de Jesús. Tu amor. Yo te pido me des libertad, solo así yo podré alabarte, mi Dios. Ora conmigo. Señor amado, quiero darte gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia, Señor. Gracias por enseñarme a limpiarme a tiempo y fuera de tiempo.
a fin de prepararme, Señor. Gracias, gracias, Señor bueno. Gracias, Dios de Israel. Bendito seas en el nombre de Jesús por tu palabra. Y gracias, Señor, por las vidas que a través de mi vida, Señor, van a escuchar esta misma palabra y van a poder conocer lo que está ocurriendo, lo que viene y lo que está por venir, para que cuando suceda nos gocemos, Señor, porque ellos reconocerán que tú los has amado primero, y porque los amaste les diste a conocer la palabra antes que suceda, para que cuando suceda reconozcan que tú eres Dios y sean salvos de la ira venidera. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno, por hacerme instrumento tuyo. Bendito, bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Damos un aplauso a aquel que vive. Y vive. Está vivo. Vive para siempre. Libro del Verbo fue y precedió la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, Todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Había terminado, Él reinará con majestad mil años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presentó Que sigas hablando los pies. la Biblia en tu vida.
Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano ¡Quiere que te levantes! ¡Levántate! Ricardo Claudio, ¡Levántate ahora! ¡No puedes esperar para a que su mañana! iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Si usted ha sido bendecido con este mensaje, puede adquirirlo con la fecha de hoy o con el título de la prédica en la red de librerías Cristo Viene de todo el país.